Con ustedes Kirtop y estas son 100 hallazgos arqueológicos que cambiarán el mundo para siempre. Daga de cristal de roca. En la tumba megalítica de Tolos de Montelirio, ubicada en la parte suroeste de España, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, una daga hecha de cristal de roca, que data aproximadamente del año 3000 a.C. Esta daga de 22 centímetros se conservó casi por completo, incluyendo el mango y la funda, hechos de marfil. Encontrada en una cámara separada de la tumba, la daga claramente tenía un significado especial para el difunto. Los científicos suponen que esta daga se utilizaba en rituales. La daga tenía ese propósito porque el cristal de roca en la antigüedad se consideraba un símbolo de pureza y conexión con el mundo espiritual. Trabajar el cristal requería habilidad, ya que es un material duro y frágil, por lo que un objeto así era sumamente valioso. Es posible que la daga fuera un símbolo del alto estatus de su dueño y se utilizara en rituales relacionados con el culto a los antepasados o a los dioses. Bolsa de la Edad de Piedra. Aproximadamente en el año 2500 a.C., un habitante del Neolítico en el territorio de la actual Alemania encontró una solución única para decorar su bolsa. Durante las excavaciones cerca de Leipzig en 2012, los arqueólogos descubrieron más de 100 dientes de perro cuidadosamente dispuestos en una tumba, lo que permitió suponer que decoraban la solapa de una bolsa. Los arqueólogos señalaron que con el tiempo la piel o la tela de la bolsa desaparecieron y solo quedaron los dientes, orientados en una sola dirección. Estos dientes probablemente decoraban la parte exterior de la bolsa. Todos están dispuestos de la misma manera, lo que recuerda a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera de corrección. En la misma zona se encontraron otros artefactos importantes, incluyendo el entierro de una mujer que vivió alrededor del año 50 a.C. sepultada con medio kilo de joyas de oro. Sin embargo, incluso entre hallazgos tan valiosos, la bolsa con dientes de perro se convirtió en un verdadero descubrimiento. Este es el primer caso en que los arqueólogos encontraron evidencia directa de la existencia de un accesorio así. Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras sepulturas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, perros y conchas, que al parecer se usaban para decorar mantas y ropa. Cuando la tela se descomponía, solo quedaban estos elementos decorativos. La piedra con rostro humano. En 1872 se descubrió un artefacto misterioso que hasta ahora no da respuestas precisas sobre su origen. Cuando Sini Senecalet de Meredith decidió cercar su terreno, los trabajadores encontraron un objeto extraño en la arcilla. Esta piedra, hecha de cuarcita oscura y con forma de huevo, está decorada con la imagen de un rostro humano y símbolos como un wigwam y flechas. Muchos supusieron que el objeto fue creado por los nativos americanos. En 1931 surgió la teoría de que podría ser una piedra de trueno celta, un objeto mítico que supuestamente cae del cielo. En el pasado, piedras como estas que se encontraban en la tierra eran consideradas señales de los dioses o de los elementos. Ahora el artefacto se encuentra en un museo, donde los visitantes pueden verlo personalmente. Sin embargo, su verdadera historia y propósito siguen siendo desconocidos hasta ahora. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es la verdadera historia de este objeto? Gigantes de piel clara y ojos azules. Durante siglos han circulado rumores sobre personas gigantes que vivieron en la Tierra en un pasado lejano. Los hallazgos de huesos en todo el mundo confirman estos mitos. Uno de los lugares más enigmáticos con tales descubrimientos es la isla de Santa Catalina, frente a la costa de California. Santa Catalina es una pequeña y acogedora isla cerca de Los Ángeles, que forma parte del archipiélago de las Islas del Canal. La historia de Santa Catalina comienza con el asentamiento de los indios Gabrielino hace unos 7000 años. Después de ellos, por aquí pasaron tanto españoles como mexicanos, hasta que la isla se convirtió en parte de Estados Unidos. Merece especial atención la historia del joven Ralph Glidden, quien se mudó a la isla en 1896. Después de encontrar un cráneo indígena, se apasionó por la búsqueda de reliquias antiguas. Al crecer, Ralph realizó numerosas excavaciones arqueológicas, encontrando más de 800 tumbas y muchos artefactos. Vendía estas reliquias a museos y coleccionistas privados. El museo en la isla Catalina, fundado por Glidden, es conocido por sus exhibiciones únicas. Entre ellas, los esqueletos encontrados por Glidden se volvieron especialmente populares. Pero la mayor controversia la causó su declaración sobre el hallazgo de restos de personas que medían de 210 a 270 centímetros de altura. Según él, tenían apariencia europea, cabello claro y ojos azules. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el esqueleto de una joven rodeada por los restos de 64 niños. Según Glidden, en la isla se encontraron los restos de más de 3000 personas. La mayoría de ellos eran de gran estatura,
lo cual no era característico de los indígenas. En 1913, el médico de origen alemán Fürstenen descubrió un esqueleto de 8 pies en la bahía de Avalon, junto al cual se encontraron artefactos, incluyendo una piedra con símbolos. Al intentar extraer el esqueleto, este se destruyó, dejando solo parte de los huesos. La prensa reaccionaba activamente a tales noticias. El periódico The Ogden Standard Examiner, en 1929, escribía sobre los hallazgos de Glidden, afirmando la existencia de una antigua raza de gran estatura en Catalina. Además, se decía que en la isla vecina de Santa Rosa, en 1959, se encontraron esqueletos con filas dobles de dientes y 6 dedos en manos y pies. Fürstenen también escuchó leyendas sobre una antigua raza de gigantes en Catalina que vivió antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, los hallazgos sensacionales de Glidden en Santa Catalina fueron puestos en duda por científicos de todo el mundo. La mayoría de los científicos pensaban que él buscaba financiamiento para sus investigaciones y los rumores decían que los esqueletos en su museo eran solo falsificaciones de buena calidad. Según algunas fuentes, parte de los esqueletos gigantes fue enviada a la Universidad de California y al Instituto Smithsoniano, donde desaparecieron en almacenes secretos. Las fotos de archivo que supuestamente muestran estos esqueletos generan controversia. Hay quienes opinan que son falsos. Sin embargo, el investigador Marzulli afirma que son auténticos, señalando la presencia de un sexto dedo en una de las manos. En 1962, presintiendo su cercana muerte, Glidden vendió su colección por solo $5,000. Falleció en 1967. Hoy en día, la pregunta sobre quién fue Ralph Glidden, un maestro de la mistificación o un descubridor de una civilización misteriosa, sigue sin respuesta. Desafortunadamente, no se han encontrado pruebas científicas convincentes de la existencia de gigantes en la Tierra junto con la humanidad. Un pequeño extraterrestre, apenas 2 meses después de que científicos en Perú desenmascararan un engaño afirmando que 2 muñecos en realidad eran cuerpos alienígenas, vuelven a aparecer en internet historias sobre extraterrestres. Esta vez, un feto humano prematuro con un cráneo alargado encontrado en Colombia está siendo relacionado con pequeños hombrecillos verdes y razas antiguas. Sin embargo, los científicos escépticos demuestran que el esqueleto pertenece a un feto humano no nacido. La razón principal por la que muchas personas creen en esos titulares absurdos sobre extraterrestres es que algunos de los medios de comunicación más grandes del mundo publican artículos hiperdramatizados, presentando a científicos lógicos y adecuados. Y cualquiera que haya leído un libro de anatomía en la escuela puede decir con certeza que los restos pertenecen a un feto humano nacido muerto. El supuesto extraterrestre tiene un cráneo alargado, lo que, combinado con sus ojos inusuales y 10 costillas a cada lado del cuerpo, a diferencia de las 12 típicas en los humanos, llevó a la afirmación de un origen extraterrestre. Resulta que el reportero que publicó la historia en el Daily Mail recibió la primera imagen del extraterrestre de forma anónima a través de su sitio, y así son todos los descubrimientos arqueológicos. Mientras que algunos especulan sobre una antigua raza diminuta de personas que coexistió con el pueblo aymara en Bandak hace cientos, si no miles de años, las investigaciones de los anatomistas de la Universidad de Estocolmo en Suecia y de la Facultad de Medicina de Stony Brook en Estados Unidos muestran que el esqueleto pertenece a un feto de un bebé prematuro. Bebés en la alcantarilla. En 1988, en Ashkelon, al sur de Israel, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. Debajo de los baños, en una alcantarilla que data del período romano tardío y bizantino temprano, se encontraron los esqueletos de cerca de 100 recién nacidos. Al investigar, quedó claro que los bebés vivieron menos de 3 días y que sus restos no presentaban signos de violencia ni lesiones. Inicialmente, los científicos supusieron que eran niñas, ya que en muchas sociedades de esa época existía la práctica de deshacerse de los recién nacidos de sexo femenino. Sin embargo, análisis posteriores demostraron que entre estos restos había tanto niños como niñas. Una de las posibles causas de la muerte de los bebés podría haber sido la actividad de las mujeres que trabajaban en los baños. Probablemente los niños eran abandonados por prostitutas que, al verse obligadas a llevar esa vida, no podían permitirse cuidar de los bebés. La historia de Ashkelon arroja luz sobre las sombrías realidades del pasado, mostrando cuán terribles eran los tiempos, al grado de que las mujeres se veían obligadas a deshacerse de sus recién nacidos. Juegos de mesa. El amor de la humanidad por los juegos de mesa nació hace miles de años. Estos juegos surgieron antes que muchas civilizaciones y han acompañado a la humanidad durante milenios. Según los arqueólogos, el juego más antiguo eran los juegos de dados. Los dados encontrados en excavaciones y que datan de hace más de 5.000 años son prácticamente indistinguibles de los actuales. Esto confirma que la pasión por el juego existía incluso en tiempos prehistóricos. Uno de los juegos de tablero y fichas más antiguos es el juego egipcio Senet,
que surgió alrededor del año 3500 antes de nuestra era. Según la leyenda, fue inventado por el dios de la sabiduría Thoth, quien liberó a la diosa del cielo Nut de una maldición impuesta por el dios de la luna Yonsu. Senet no era solo un entretenimiento, sino también un juego con un significado sagrado, que simbolizaba la lucha entre el bien y el mal, así como el camino del alma hacia el más allá. En Oriente, uno de los juegos más antiguos es considerado el Go, cuya historia comienza alrededor del año 2000 antes de nuestra era. Este juego estratégico, que sigue siendo popular hasta hoy, simbolizaba la sabiduría y la concentración. En cuanto al backgammon, probablemente tiene su origen en el antiguo Irán y apareció hace unos 5000 años, aunque las reglas fueron documentadas por primera vez en Bizancio en el siglo V de nuestra era. Los romanos también amaban los juegos de mesa y los jugaban en las tabernas, donde comían y se divertían. A menudo, los tableros de juego se tallaban directamente en las mesas. Aunque los juegos de apuestas en las calles estaban prohibidos, en lugares cerrados se podían realizar libremente. Además, los arqueólogos han encontrado dados trucados con peso en su interior, lo que indica intentos de engaño incluso en la antigüedad. La tumba de Cerbero. Recientemente se descubrió una tumba sorprendentemente bien conservada en la zona de Giugliano, en Campania, cerca de Nápoles, durante excavaciones arqueológicas previas a la modernización del sistema de agua potable de la ciudad. La entrada a la tumba estaba sellada con una losa de toba. La tumba romana antigua tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Dentro de la cámara hay una gran cantidad de impresionantes frescos en las paredes. Destaca especialmente la imagen del perro de 3 cabezas, Cerbero, por lo que la tumba fue apodada la tumba de Cerbero. Esta criatura mítica, conocida como el perro de Hades, custodiaba la entrada al inframundo y no permitía que las almas de los muertos escaparan. En el fresco se muestra el momento en que Heracles, al completar sus 12 trabajos, secuestra a Cerbero. En las paredes también se representan escenas míticas con sus teocentauros, criaturas cuya parte superior es similar a la de un humano y la inferior a la de un caballo con cola de pez. Manual copto. Este volumen único data del siglo VIII a.C. y proviene del Alto Egipto, un extraño pergamino de 20 páginas de aspecto peculiar que contiene textos de conjuros para toda ocasión. Fue inequívocamente llamado por los investigadores como el Manual del Poder Ritual. Se cree que este documento fue elaborado por miembros de alguna antigua comunidad o secta protocristiana. El libro en sí bien podría llamarse un manual de antiguos hechizos y rituales. Al principio del libro se presenta una serie bastante extensa de textos de oraciones confusas, y después sigue una imagen, hechizos y palabras de poder. Sin embargo, este documento no podrá infundir terror ni temor en una persona común. Más aún, los rituales y ceremonias coptos no se distinguían por su sofisticación y eran en su mayoría de carácter cotidiano. Por ejemplo, al lector se le ofrecía una instrucción para curar la leptospirosis. En ese entonces, esta enfermedad era bastante común. Simplemente había que recitar una oración sobre 2 clavos y luego clavar esos clavos encantados en el marco de la puerta. Desde 1981, este tomo se encuentra almacenado en uno de los museos de Australia. Anteriormente perteneció al conocido coleccionista Michael Fackelman, pero sobre la historia anterior del artefacto nadie sabe nada. Espejo de obsidiana. Las antiguas civilizaciones de México usaban espejos de obsidiana, o tezcatl, como herramientas de adivinación. Al mirar en las profundidades del espejo, los hechiceros se transportaban al mundo de los dioses y los antepasados. Los espejos de obsidiana pueden verse como una metáfora de la imagen de los monumentos del México antiguo. Reflejan no solo el objeto, sino también a quien lo observa. El principal accesorio del dios supremo azteca, Tezcatlipoca, es precisamente un espejo de obsidiana. Su nombre se traduce como espejo humeante. A menudo se le representa con un espejo en el pecho, en sus adornos o en lugar de su pierna derecha. Tezcatlipoca era el señor de la noche y de sus criaturas, sobre todo del jaguar, que según la creencia podía moverse entre el mundo terrenal y los mundos subterráneos. En 1969, el artista estadounidense Robert Smithson visitó las ruinas mayas, siguiendo el camino del escritor John Lloyd Stephens. A pesar de su viaje por el territorio maya, Smithson afirmaba que encarnaba a Tezcatlipoca. Esta experiencia lo inspiró a crear una obra de arte en la que utilizó espejos para ilustrar el desplazamiento en el tiempo. A principios del siglo XX, en la Ciudad de México, Auguste Genin, un coleccionista mexicano de origen francés, reunió una extensa colección de artefactos precolombinos. Los antiguos espejos mexicanos de su colección han llegado hasta nuestros días en diversas formas y formatos. A veces se reutilizaban, insertándolos en cruces cristianas o como símbolos de vanidad. Pantalla de lámpara de Buchenwald. En abril de 1945, cuando Estados Unidos liberó el campo de concentración de Buchenwald, Karl Straub, un prisionero político,
descubrió una pantalla de lámpara hecha de piel humana en la casa de los oficiales de las SS. Desde ese momento y hasta 1990, en la época de la RDA, la pantalla de lámpara estuvo expuesta en el museo ubicado en el terreno del antiguo campo, convirtiéndose en un símbolo del horror nazi. Más tarde fue retirada de la exhibición pública, lo que provocó controversias sobre su origen, si realmente era piel humana o plástico. Recientemente, en el Museo de Buchenwald se llevó a cabo una conferencia con la participación de Mark Benecke, un biólogo forense, quien después de una pericia detallada, confirmó que la pantalla de lámpara está hecha de piel humana. En el museo enfatizaron que, aunque la exhibición de restos humanos en exposiciones va en contra de las normas éticas, mantienen estos objetos en la colección como testimonio de los crímenes nazis. La alfombra de pelo de Pacirik. El descubrimiento de la alfombra de Pacirik en 1949 en uno de los túmulos de la antigua cultura Pacirik, en el territorio de la República de Altai, fue una verdadera sensación. No solo es la alfombra de pelo más antigua conocida, sino también un artefacto histórico invaluable que demuestra la gran maestría artística de esa época. El hallazgo fue realizado por una expedición del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de la RSSA bajo la dirección de Sergei Rudenko. La investigación de los túmulos de la cultura Pacirik comenzó ya en el siglo XIX. Después de descubrir la alfombra, los arqueólogos realizaron un análisis estilístico y artístico minucioso. Se estudió todo, desde el hilo hasta la técnica de tejido. La comparación de los detalles de la alfombra con los ornamentos conocidos de objetos de arte de esa época permitió concluir que no era de origen altai, sino lo más probable de Asia Occidental o Asia Central. Sergei Rudenko también señaló que ya en la época aquemenida en Persia se producían alfombras de pelo que se usaban no solo en la vida cotidiana, sino también como símbolo de poder y riqueza. Se utilizaron riquezas, lo que subraya su importancia en la cultura y el arte de esa época. Los hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren Maya no cesan. Las autoridades están construyendo el tren turístico Maya, que pasará por la selva y las cuevas. Durante la construcción, los arqueólogos ya han descubierto muchas estructuras antiguas, artefactos y objetos de la época de los mayas. Y lo más interesante es que ahora los turistas también tendrán la oportunidad de observar el antiguo mundo maya durante el viaje, y tal vez alguien logre ver ahí algo nuevo, que antes no había sido descubierto por los arqueólogos y científicos. Dos nuevos descubrimientos arqueológicos han generado muchas conversaciones entre los arqueólogos de todo el mundo. En la ruta por la que pasará el Tren Maya, se descubrió un recipiente único y una red de cuevas interesantes. Hasta ahora no se sabe con certeza si el recipiente se utilizaba para rituales, sacrificios o para uso general. Es muy probable que estas cuevas se hayan utilizado antes de la colonización española de la región. Algunos objetos son muy poco conocidos y su estilo recuerda a los que se encontraron anteriormente a muchos kilómetros de este lugar. De los antiguos mayas pasaremos a los chinos muy antiguos. Una mujer salvaje de 2 metros de altura. En la India los llaman Yeti, en Australia Yahoo, en América Pie Grande, en Japón Oni, en Rusia Anchutki o Leshie. Y no son criaturas míticas, sino una raza real de homínidos cuyo representante más famoso fue Sana. Los investigadores consideran que el Cáucaso es favorable para la existencia de personas salvajes. Clima cálido, muchos animales y árboles frutales en los bosques. El pueblo de Tequina está ubicado cerca del monte Sadan en Abjasia. Fue precisamente en la ladera de esta montaña donde, a finales del siglo XIX, unos cazadores capturaron a una hembra salvaje, cubierta de pies a cabeza con un largo pelo negro rojizo. La extraña criatura capturada fue llevada como regalo al príncipe Ajbe, quien gobernaba Abjasia en ese entonces. Pero pronto esta exótica criatura salvaje cansó al príncipe y él se la cedió gustosamente a su amigo Kunak Chelokwa. Pero incluso él no soportó por mucho tiempo el carácter salvaje y rebelde de su prisionera. Por eso, cuando lo visitó su vecino, el príncipe Edjigenabe Chelokwa, aliviado, cambió a Sana por una botella de fuerte chacha. Genabe era un hombre apasionado, así que decidió averiguar si era posible domesticar a una salvaje así. Él mismo le dio el nombre en honor a la montaña Sadan. Entre los científicos modernos existe la opinión de que el apodo Sana se parece mucho a la palabra Georgiana Zangi, que significa negro de piel oscura. Gracias a los antiguos dibujos y testimonios de los ancianos de Tequina, ahora tenemos una idea de la apariencia y los hábitos de Sana. Su piel era muy oscura y todo su cuerpo, de pies a cabeza, estaba cubierto de un vello negro rojizo, no muy largo, más denso en la parte inferior. En el rostro el vello era muy escaso y sedoso, pero la cabeza estaba adornada con una enorme mata de cabello enmarañado y áspero. Las palmas de las manos y las plantas de los pies estaban prácticamente sin vello. Era de una estatura muy alta, alrededor de 2 metros. Tenía un busto enorme, como todas las hembras de los homínidos,
y unas nalgas altas y gruesas. El rostro de Sana era muy ancho, con pómulos prominentes, rasgos grandes, una mandíbula inferior sobresaliente y maciza y una frente baja. Era muy fuerte y resistente, podía correr muy rápido y durante todo el año se bañaba en el agua helada del manantial, que ahora lleva su nombre. Levantaba fácilmente hasta 80 kilogramos con una sola mano. Sana nunca aprendió a hablar, solo gruñía y murmuraba, pero tenía un oído muy agudo. Algún bromista del pueblo le enseñó a beber vino, lo que al principio ponía a Sana de muy buen humor, pero después se quedaba dormida en un sueño profundo, casi como un desmayo. Como es bien sabido, los hombres del Cáucaso sienten debilidad por las mujeres de caderas anchas y pechos grandes, y Sana no fue la excepción. De los hombres del lugar, la salvaje tuvo varios hijos. A los primeros bebés los dio a luz sin ayuda de nadie, y después del parto los llevaba a lavar en el río de la montaña. Después de ese tipo de baño, los bebés morían de hipotermia, ya que no eran hombres de las nieves al 100%. Por eso, los aldeanos empezaron a quitarle los recién nacidos a la salvaje. Las madres los alimentaban entre todas. En total sobrevivieron 4 hijos de Sana, 2 hijos y 2 hijas. Estas personas podían hablar y razonar, aunque con algunas particularidades, pero lograron adaptarse completamente a la sociedad. Al hijo mayor lo llamaron Yanda, a la hija mayor Kodjanar, a la segunda hija Gamasa y al hijo menor Kubit. Todos ellos, a su vez, tuvieron descendencia sana que se dispersó por toda Abjasia. Sana murió durante el parto entre 1885 y 1890, viviendo alrededor de 50 años. Se desconoce el lugar donde fue enterrada. Los ancianos de Tequiná guardan el secreto. Según las creencias de los abjasios, está prohibido desenterrar una tumba, incluso con fines científicos. Sin embargo, la tumba de Kebit, el hijo de Sana, es conocida y los científicos esperan obtener ADN del hombre de las nieves. Algunos científicos afirmaron que Sana pertenece a la tribu de los homínidos o neandertales. Otros creían que Sana era una chica de pueblo muy alta, saludable y con discapacidad intelectual de nacimiento, que un día se fue al bosque y se perdió. Después de varios años fue encontrada por cazadores de Tequiná, y mientras no se encuentren pruebas irrefutables, ambas versiones tienen derecho a existir. Huellas de dinosaurios en pinturas rupestres. La comunidad científica se encontró con un descubrimiento inusual en el noreste de Brasil, donde se halló una convivencia única de huellas de dinosaurios y antiguos petroglifos. En el estado de Paraíba, en la zona de Sirotá do Letreiro, los investigadores descubrieron huellas fosilizadas de terópodos, saurópodos e iguanodontes del período Cretácico temprano, así como pinturas rupestres precoloniales. Este lugar único une huellas antiguas y arte, creando una conexión simbólica entre la pintura y los fósiles. Anteriormente también se habían encontrado petroglifos cerca de huellas de dinosaurios, pero no con una interacción tan cercana. Los investigadores creen que los antiguos artistas elegían conscientemente lugares cerca de huellas antiguas para sus dibujos. Esto resalta la profunda percepción de la conexión entre el arte y los fenómenos naturales. Los petroglifos, a los que antes se les dedicaba menos tiempo, ahora se estudian junto con las huellas antiguas. Los dibujos rupestres representan figuras circulares con líneas radiales y otros motivos geométricos, cuyo significado aún sigue siendo un misterio. Entre los dibujos destacan imágenes que recuerdan redes, estrellas y serpientes, lo que indica una variedad de estilos y, posiblemente, la presencia de varios autores. Espirales danesas. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron 2000 espirales de oro enterradas en un campo que se supone se usaban para adornar la vestimenta ceremonial de sacerdotes reyes que adoraban al sol en la Edad de Bronce. El hallazgo data de un período entre los años 900 y 700 antes de nuestra era y está hecho de oro puro. Cada espiral mide hasta 3 centímetros de largo y el peso total del hallazgo es de entre 200 y 300 gramos. El propósito de la espiral sigue siendo motivo de debate, ya que un hallazgo similar nunca antes se había hecho en Dinamarca. Se supone que las espirales pudieron haber sido sujetadas a hilos que adornaban un sombrero o un paraguas, trenzadas en el cabello o bordadas en ropa ceremonial. Además de las espirales y los brazaletes de oro, aquí se encontraron 6 copas de oro descubiertas por agricultores locales en el siglo XIX. Esta zona pudo haber tenido un significado religioso, como un lugar donde los devotos de la Edad de Bronce realizaban rituales y sacrificios. Es posible que llevara un brazalete de oro en la muñeca y que las espirales de oro adornaran su capa o sombrero, brillando al sol como símbolos de magia solar. Cerebro de vidrio. Los arqueólogos hicieron un hallazgo único y sin precedentes durante sus excavaciones en Italia. La erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo fue una catástrofe para una enorme cantidad de personas. Las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabias quedaron completamente cubiertas por la lava y la ceniza del volcán.
Los arqueólogos todavía realizan excavaciones aquí, tratando de encontrar algo interesante. Esta vez tuvieron suerte. Encontraron un verdadero cerebro humano de vidrio. La energía térmica liberada durante la erupción superó 500 veces la que se liberó con la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima. Los restos de un hombre de 25 años de Herculano, que murió durante la erupción del Vesubio, fueron descubiertos en la década de 1960. Su cuerpo fue encontrado en una pequeña habitación en la Collegia de Augusto. La construcción está dedicada a Herculano, el regreso de Augusto. El cuerpo del joven estaba en la cama y, por su postura, parece que estaba dormido en el momento de su muerte. Para llevar a cabo sus investigaciones y estudiar artefactos antiguos, los arqueólogos tienen que estudiarlo todo poco a poco. Los arqueólogos, sin pensarlo mucho, decidieron abrir el cráneo del joven y encontraron dentro un pedazo de vidrio en el que se había convertido el cerebro. En otras partes del cuerpo no se observó tal vitrificación. El análisis mostró que el material en el cráneo era realmente cerebro humano. En los fragmentos de vidrio se encontraron características: ácidos grasos saturados. No pudieron entrar al cráneo desde el exterior, no había rastros de ellos cerca. Por los restos carbonizados de madera, los científicos determinaron que la temperatura en ese lugar alcanzó los 520 grados. La grasa en el cuerpo del hombre literalmente se incendió y los tejidos blandos se evaporaron. Después de eso, la temperatura alrededor bajó bruscamente, lo que llevó a la vitrificación de los restos del cerebro. Los pulmones del hombre se convirtieron en una masa esponjosa, algo que tampoco se observó en otros restos. Los científicos ya habían visto una situación similar con los pulmones en víctimas de eventos trágicos más modernos, como los incendios en Dresde y Hamburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Pasemos del cerebro de vidrio a las herramientas de trabajo de vidrio. Infanticidios o rituales. El entierro de bebés en las casas de los íberos que vivían en la península ibérica durante la Edad de Hierro durante mucho tiempo también generó preguntas entre los científicos. Se propusieron diferentes versiones, desde infanticidio hasta ritual. Sin embargo, una investigación reciente ayudó a Santa a entender la esencia de estos entierros. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los bebés murieron por causas naturales, probablemente debido a partos prematuros o complicaciones durante el nacimiento, y no como resultado de acciones rituales. Esta conclusión se obtuvo gracias al análisis de los dientes infantiles utilizando tecnologías avanzadas como la microscopía y la radiación de sincrotrón. En el estudio se analizaron los restos de 45 bebés. Y los métodos de microscopía óptica y microfluorescencia ayudaron a determinar con gran precisión los momentos de nacimiento y muerte. El factor clave fue el hallazgo de la línea neonatal en los dientes, la cual se forma alrededor del momento del nacimiento. Estos datos permitieron a los científicos demostrar que muchos bebés morían inmediatamente después de nacer debido a su estado de salud. Y los ibéricos normalmente practicaban la cremación, por lo que el hallazgo de recién nacidos no cremados en las viviendas solía generar controversia. El antiguo amor por lo dulce. El gusto por lo dulce surgió en los humanos mucho antes de que cambiara su dieta, y como descubrieron los científicos, nuestros antepasados estaban predispuestos a esto. Gracias al ADN antiguo, el gen AMI1, que es responsable de descomponer los carbohidratos complejos, apareció mucho antes de lo que se pensaba y, posiblemente, jugó un papel clave en el desarrollo de la civilización. El proceso de digestión comienza ya en la cavidad bucal, donde la saliva contiene amilasa, una enzima que convierte el almidón en carbohidratos simples. Antes se pensaba que esta enzima apareció con el inicio de la agricultura, cuando en la dieta de las personas comenzaron a aparecer el pan y los alimentos ricos en almidón. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Buffalo y Laurentian, así como del Laboratorio Jackson en Estados Unidos, demostraron que la saliva y la amilasa existían hace más de 800.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. El estudio de genomas antiguos, incluyendo los de personas que vivieron hace 45.000 años en Siberia, reveló que ya tenían de 4 a 8 copias del gen AMI1. Esto indica que la mutación responsable de la síntesis de amilasa apareció como resultado de la selección natural. Además, este gen estaba presente tanto en los neandertales como en los denisovanos, lo que confirma su origen antiguo. La comparación también mostró que en los europeos modernos, especialmente en los agricultores de los últimos 4.000 años, el número de copias de este gen aumentó, lo que está relacionado con el cambio en la dieta. Momia cubierta de oro. Los arqueólogos descubrieron una momia de 4.300 años de antigüedad, completamente envuelta en oro, cerca de las pirámides escalonadas. Es posible que se haya convertido en la más antigua jamás encontrada. Al hombre, al que llamaron Gico Shepes, lo encontraron en un sarcófago de piedra caliza, a una profundidad de 15 metros. Además de esto, los arqueólogos encontraron magníficas estatuas de tamaño real que representan sirvientes, hombres, mujeres y familias. Todos estos hallazgos pertenecen al periodo de la quinta y sexta dinastía
y fueron encontrados a 30 kilómetros al sur del Cairo. Se espera que ayuden a atraer turistas a esta región. Las excavaciones se llevaron a cabo en el territorio de Saqqara, que forma parte de la enorme necrópolis de la antigua capital de Egipto, Memphis. Aquí se encuentran las famosas pirámides de Giza y otras pirámides en Abu Sir, Dashur y Abu Ruwais. Esta región fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la década de 1970. En el lugar de las excavaciones se descubrieron dos pozos. Uno de ellos contenía los restos de Jiko Shepes y el segundo conducía a otras 3 tumbas y numerosas estatuas. En una de ellas descansaba Meri, el guardián de los secretos, quien trabajaba en la corte del antiguo faraón y tenía acceso a documentos sumamente valiosos. Meri conocía el arte de la escritura en una sociedad donde la mayoría era analfabeta. En otro pozo encontraron estatuas de madera y una serie de amuletos, así como estatuas del dios Ptah-Sokar. La carroza tracia. En noviembre de 2008 los arqueólogos descubrieron en el sureste de Bulgaria, en una antigua tumba tracia, una carroza de bronce única, datada a finales del siglo II después de Cristo. Esta carroza, ricamente decorada, es una de las pocas encontradas en el territorio de Bulgaria y sirve como testimonio de las prácticas rituales que acompañaban los funerales de las personalidades destacadas del pueblo tracio. A quienes creían en una mejor vida después de la muerte, se les ofrecían todos los objetos necesarios para la vida, y cuanto más alto era el estatus del difunto, más ricos eran los obsequios funerarios. La carroza de bronce, revestida de madera, está decorada con escenas de la mitología tracia, imágenes del dios Eros, una pantera saltando y una criatura mitológica con cuerpo de pantera y cola de delfín. Las ruedas de la carroza tienen un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. El hallazgo de una carroza de 4 ruedas, especialmente con ruedas de un diámetro tan grande, es sumamente raro. En el sitio de las excavaciones arqueológicas se encontraron partes de madera bien conservadas de las carrozas, cerámica de mesa, recipientes de vidrio, objetos de madera y cuero, que probablemente son partes de los arneses de los caballos, y otros obsequios que se usaban para el funeral de un rico aristócrata tracio. Las huellas del diablo. En la noche del 8 al 9 de febrero de 1855, aparecieron misteriosas huellas de pezuñas en la nieve de Devon. A lo largo de hasta 100 millas se podían ver en los techos de las casas, campos y calles estrechas. El recorrido de las huellas no se detuvo ni siquiera ante obstáculos como muros o ríos. Muchos creían que eran las huellas del mismo Satanás. Estas huellas, también conocidas como las pezuñas del diablo, dejaban tras de sí un camino inexplicable. Las huellas parecían las de un burrito, pero su disposición indicaba que pertenecían a una criatura bípedo. Cada huella tenía un ancho de unos 8 centímetros y una longitud de aproximadamente 10 centímetros, y la distancia entre ellas era de 20 a 40 centímetros. Las huellas se extendían por todo el condado de Devon, incluyendo la zona del estuario del Exe. Uno de los aspectos más inusuales era que las huellas aparecían de la nada y luego desaparecían. A veces se interrumpían junto a un montón de heno y luego continuaban del otro lado. En el periódico The Times del 16 de febrero de 1855, estas huellas fueron apodadas como las huellas del diablo. Muchos rápidamente relacionaron este fenómeno con el príncipe de las tinieblas, especialmente cuando las huellas aparecían en la entrada de las casas y alrededor de las iglesias. Algunas personas creían que las huellas eran un engaño. Algunos consideraban como posibles fuentes de las huellas a gatos, liebres, ratones y tejones. Sin embargo, ningún animal podría haber dejado huellas en el techo. Por supuesto, no faltaron las teorías sobre extraterrestres. Algunos relacionaban las huellas con ovnis o monstruos marinos. El científico Mike Dash sugirió que podrían haber diferentes causas detrás de las huellas. Sin embargo, el origen exacto de las huellas sigue siendo desconocido hasta ahora. Algunos siguen creyendo que fue el mismísimo Satanás quien deambuló por Devon en aquella fatídica noche de 1855. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Escriban su opinión en los comentarios. Una puerta metálica dentro de una roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales sorprendentemente tienen fundamentos reales. Durante las obras en esta vía férrea, los trabajadores se encontraban con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamar a la línea ferroviaria fantasmal. Entre los relatos, ocupan un lugar especial las historias sobre el fantasma del ferrocarril, un tren que pasa en silencio, del cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estos relatos podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los túneles del BAM tampoco se libraron de los misterios, en particular el de Severomoisky, cuya construcción duró más de 25 años,
debido a sorpresas inesperadas que presentaban nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia principal del chamán blanco, que presagia catástrofes, solo refuerzan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel, después de que una fuente subterránea se rompiera y causara la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un secreto sin resolver, al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de causar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma línea ferroviaria, y es famoso por sus misterios y mitos. A pesar de todas las dificultades técnicas y místicas, los túneles de Severomuisk y el Puente del Diablo siguen siendo las construcciones más importantes del BAM, y las historias relacionadas con ellos continúan fascinando tanto a especialistas como a viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo profundiza el enigma de estos lugares. El secreto del artefacto de 4000 años de antigüedad. En 2001, el mundo arqueológico se sorprendió por la aparición de una oleada de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámica con un diseño exquisito e incrustaciones aparecieron como de la nada, generando preguntas sobre su origen. Las obras, que se distinguían por su complejidad y simbología intrincada, se atribuían a la región de Sumeria Central. En 2002, los arqueólogos confirmaron que no eran falsificaciones. Una investigación en Irán en 2002 reveló el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de los comerciantes llevaron al descubrimiento de la ubicación de los artefactos en el valle del río Jalil, donde una inundación en 2001 reveló una antigua necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes locales empezaron a vender los artefactos, revelando así la existencia de una cultura que antes era desconocida. Los arqueólogos quedaron sorprendidos por la magnitud del hallazgo y comenzaron a estudiar el lugar, excavando la necrópolis principal, Matut Abad, y dos túmulos, el Conor Sandal Sur y Norte, descubriendo así restos de antiguas construcciones y evidencia de una civilización altamente desarrollada. En 2003, bajo la dirección de Youssef Matshidzada, comenzaron excavaciones sistemáticas que continuaron durante varios años y revelaron sorprendentes artefactos y pruebas de la existencia de una antigua ciudad en este lugar. Las discusiones sobre el origen y el significado de la cultura de Jirov continúan. Algunos científicos la consideran la legendaria Orata de los textos sumerios. Otros proponen una asociación con el antiguo reino de la Asociación. A pesar de las diferencias de opinión, las excavaciones en Jirovka han proporcionado información invaluable sobre la antigua civilización, dejando mucho espacio para futuras investigaciones y descubrimientos. Un hallazgo arqueológico único. Especialistas encontraron un fragmento de un plato antiguo durante investigaciones arqueológicas en el viejo callejón Staromonetny en Moscú. Resultó que es una porcelana francesa de colección de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El dibujo en ella está dedicado a uno de los El plato pertenece a una serie de colección de la fábrica de Sarreguemines. Fue fabricado en Francia. El sello corresponde al periodo de 1868 a 1919. El plato tiene un dibujo azul en los bordes y una imagen gráfica en el centro. En el fondo se pueden ver las siluetas de pirámides y palmeras, y en primer plano se observan caballos y guerreros a pie. La batalla de las pirámides ocurrió el 21 de julio de 1798 entre el ejército francés y el ejército egipcio turco. Antes de las batallas, el emperador francés pronunció: «Soldados, recuerden que 40 siglos nos miran desde lo alto de estas pirámides». La batalla de las pirámides marcó el fin de 700 años de dominio mameluco en Egipto. En 1790, en la ciudad de Sarreguemines, Francia, se inauguró la fábrica de Sarreguemines. Se decía que incluso Napoleón era admirador de sus productos. Además, las primeras estaciones del metro de París también fueron decoradas con azulejos de Sarreguemines. En 1828, la fábrica lanzó por primera vez la vajilla decorada con grabado impreso, que se volvió muy popular, y más tarde solo consolidó su éxito produciendo artículos con dibujos de diferentes temas. El plato restaurado será transferido al Fondo de Museos de la Federación Rusa. La tela más antigua de Escocia. Siendo sincero, la tela de la época neolítica casi nunca sobrevive hasta nuestros días. El estudio de los textiles por parte de los científicos se realiza a partir de huellas en el suelo o en la arcilla. Así sucedió también en este caso, cuando en Escocia, en Ness of Brodgar, en las Islas Orcadas, se encontró una huella que dejó una tela cuando una vasija la presionó contra la arcilla húmeda
hace 5.000 años. Se supone que esta tela se usó como un paño de alfarería durante la fabricación de la olla. Esto lo indican las huellas dentro del recipiente. Durante el estudio de este objeto, los arqueólogos utilizaron los métodos más modernos para investigar antigüedades. El método se llama Visualización de Transformación de Reflectancia RTI, que combina varias fotografías del objeto para crear una imagen de alta definición que puede revelar detalles de la superficie invisibles a simple vista. El equipo de Ness of Brodgar ha estado estudiando este antiguo complejo monumental de edificios neolíticos durante 10 años. Desde Escocia viajaremos a Sudamérica para tomar el tren Maya. Una nueva especie humana, un cráneo de 146.000 años de antigüedad, o quizás aún más antiguo, llamado hombre dragón, encontrado en un sitio de construcción en la zona de Harbin, en el noreste de China, podría representar una nueva especie humana. Los científicos, que publicaron sus conclusiones en 3 artículos separados en la revista The Innovation en junio de 2021, afirmaron que su análisis del cráneo sugiere que representa una nueva línea relacionada con el Homo sapiens llamada Homo longi. El término hombre dragón se refiere al río Dragón, en la zona donde se encontró el cráneo en 1933. El trabajador que lo descubrió lo mantuvo oculto hasta 2018. Cuando le contó a su familia sobre el cráneo, ellos lo entregaron al Museo de la Universidad Geo de Hebei. Según los científicos, el fósil bien conservado del Pleistoceno medio, que es masivo y tiene un gran volumen craneal, entra dentro del rango de los humanos modernos, combinado con un mosaico de características primitivas y derivadas. Según los antropólogos, a diferencia de otras especies de Homo, el cráneo tiene una cara ancha y baja, órbitas casi cuadradas, pómulos planos y un paladar poco profundo con molares grandes. El paleoantropólogo Shi Juni cree que el Homo longi podría ser incluso un pariente más cercano del ser humano que el neandertal. Tesoro de samuráis. Cerca de Tokio se descubrió el mayor alijo de monedas antiguas en la historia de Japón. El tesoro se guarda en una enorme vasija de barro, que ahora está expuesta en Kumagaya, en el Tesoro Cultural de la Prefectura de Saitama, es decir, en el Museo Nacional. El tesoro histórico de monedas de bronce no solo revela nuevos datos históricos, sino que también sirve como testimonio de los procesos químicos naturales del tiempo. El cobre en su aleación de bronce se oxidó durante los últimos 400 años, y como resultado, las monedas adquirieron un tono verde brillante debido a la pátina, similar a la que cubre la Estatua de la Libertad. La olla de barro con monedas, cuya anchura es de más de medio metro, probablemente fue enterrada hace cientos de años. Fue descubierta por arqueólogos el año pasado en unas ruinas que eran el sitio de un pabellón samurái medieval. Las monedas datan del siglo XV, de la época de la dinastía Ming en China. También en esa misma excavación se encontraron monedas de la dinastía Tang del siglo VII. Se asocian con las dinastías chinas porque Japón fue una de las últimas grandes civilizaciones en adoptar su propio sistema monetario. Las monedas se ataban con cuerdas que pasaban por los agujeros, y cada cuerda contenía 1000 monedas. El estándar de esa época era una cuerda de 1000 monedas de bronce, equivalente a una onza de plata. Este conocimiento sobre el periodo histórico permitió a los arqueólogos estimar la cantidad de monedas sin sacarlas de la enorme vasija. En la tapa estaba grabado el número 260. Ese tesoro de monedas representaba una enorme fortuna en Japón de los siglos XV y XVI. Con ese dinero se podía comprar suficiente arroz para alimentar a 500 personas durante un año, consolador de la antigua Roma. Este hallazgo fue descubierto en el lejano 1992, y por alguna razón, en ese momento no se pudo determinar de inmediato qué era. Al final, después de 30 años, los arqueólogos y científicos decidieron volver a estudiar este artefacto, que fue encontrado en un antiguo campamento militar fortificado romano en Vindolanda. Resultó ser el juguete para adultos romano más antiguo. Sabemos por la poesía griega y romana, así como por el arte griego y romano, que ellos usaban consoladores. Pero hasta ese momento los arqueólogos no habían encontrado ni un solo ejemplo. Al realizar un análisis utilizando escaneo 3D del objeto, se pudo descubrir que ambos extremos eran lisos en comparación con el resto del artículo. Antes se pensaba que el artefacto era una herramienta para zurcir, o que se usaba como mano de mortero para triturar ingredientes durante la preparación de alimentos o procedimientos médicos. Los científicos también recordaron que en la antigüedad, los objetos con forma fálica a menudo se usaban para ahuyentar a los malos espíritus. Los investigadores esperan que el hallazgo de Vindolanda sirva como un impulso para buscar detalles de objetos similares en otras colecciones. Por ahora está exhibido en la exposición del Museo de Vindolanda. Gengis Khan, conocido por su crueldad y por haber creado uno de los imperios más grandes de la historia,
influyó inesperadamente en el clima del planeta. Las campañas militares del líder mongol llevaron a la muerte de un enorme número de personas y a la devastación de grandes territorios. Como resultado, cuando estas tierras quedaban sin gente, los bosques comenzaron a recuperarse activamente y a cubrir de nuevo enormes territorios. Los bosques recuperados empezaron a absorber una cantidad significativa de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que llevó a un enfriamiento temporal del clima, el llamado efecto de la pequeña edad de hielo. En esencia, las acciones de Chinggis Khan contribuyeron indirectamente a la reducción del nivel de CO2 en la atmósfera. Aunque claramente su objetivo no era mejorar la ecología, la influencia de sus conquistas en la naturaleza resultó inesperada, y sin querer se convirtió en uno de los primeros héroes históricos del clima. Esta historia es un caso raro en el que los trágicos acontecimientos históricos influyeron positivamente en el clima de nuestro planeta. Un hallazgo real digno de Indiana Jones. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente bajo una de las mayores atracciones turísticas de Jordania: 12 esqueletos completamente conservados, encontrados en una tumba bajo la famosa estructura en Petra, conocida como El Tesoro. Este lugar se hizo famoso gracias a la película Indiana Jones y la Última Cruzada. El tesoro, que se cree que es un mausoleo, fue tallado por el pueblo nabateo hace unos 2000 años. Petra fue la capital del reino nabateo, y sus majestuosas construcciones talladas en piedra rosada aún asombran la imaginación. Este descubrimiento ayudará a conocer más sobre los antiguos nabateos. Muchas otras tumbas en Petra contenían solo fragmentos de restos humanos, pero en esta tumba se encontraron 12 esqueletos completos. Este importante hallazgo permitirá investigar los rituales relacionados con la vida y la muerte de los nabateos, así como su estilo de vida a partir del análisis de dientes y huesos. La datación preliminar de la tumba corresponde al período desde el primer siglo antes de nuestra era hasta el primer siglo de nuestra era, en el apogeo del reino nabateo, que fue anexado por Roma en el año 106. En uno de los esqueletos se encontró un recipiente de cerámica que recuerda al famoso cáliz de la película de Indiana Jones, lo que añadió un toque extra de intriga al hallazgo. Cueva con un antiguo bosque primitivo. En el territorio de China, los investigadores descubrieron un objeto sorprendente: un enorme sumidero kárstico, dentro del cual se esconde un bosque antiguo, diferente a todos los conocidos hasta ahora. Este fenómeno geológico se encuentra en el condado de Lehigh. En esta zona se han encontrado muchas cimas similares, pero el tamaño de esta desafía la imaginación. Esta cima tiene un volumen de 5 millones de metros cúbicos, su profundidad es de 192 metros, su longitud de 306 y su ancho de 150. Sin embargo, el verdadero milagro está oculto en su interior. Al descender al fondo, un grupo de espeleólogos descubrió ahí un bosque impresionante con árboles antiguos, de hasta 40 metros de altura. Estos árboles están rodeados de un denso sotobosque, casi de la altura de una persona, lo que indica un ecosistema único. Los expertos del Instituto de Geología Kárstica creen que aquí podrían crecer plantas desconocidas para la ciencia. Este lugar representa una oportunidad única para estudiar el mundo antiguo y posiblemente formas de vida recién descubiertas. Este antiguo bosque en un gigantesco sumidero kárstico en China es un verdadero misterio para la ciencia. Científicos de todo el mundo ya están listos para venir a investigarlo. Quizás descubran nuevas especies de plantas y animales. Cuando las investigaciones terminen, es posible que este lugar se abra al turismo, permitiéndonos ver personalmente este asombroso rincón de la naturaleza. El tesoro de oro de Varna. El oro trabajado más antiguo no se encontró en Egipto ni entre los antiguos sumerios, sino en Bulgaria, cerca de Varna. Algunos investigadores consideran que la cultura de Varna fue la primera civilización europea. La datación por radiocarbono también confirmó la antigüedad de este oro. Se ha fechado en el quinto milenio antes de nuestra era. El oro fue descubierto por casualidad en la década de 1970 por el operador de excavadora Raiho Marinov, quien incluso fue premiado posteriormente. Las investigaciones en este lugar continúan, y hasta el momento se han encontrado alrededor de 300 tumbas. Los hallazgos de oro de Varna hablan de extensas conexiones comerciales de la antigua cultura de Varna, que posiblemente exportaba sal de piedra. Es interesante que en las tumbas se hayan encontrado conchas del molusco Spondylus, que pudieron haber servido como dinero. Entre los hallazgos destacados se encuentra un boomerang de oro, que se considera un invento de los australianos, y cerámica recubierta de oro. 2 toros de oro impresionan por sus proporciones, que recuerdan la proporción áurea, y están relacionados con los principios de construcción de la pirámide de Keops. Los científicos también destacan la similitud con el Stonehenge inglés. En el amuleto, en forma de toro de oro, se cuentan 56 salientes. La misma cantidad de agujeros redondos se encontró en Stonehenge. Es una coincidencia histórica fascinante, ¿no crees? Los tesoros de oro de Varna suman más de 3.000 artefactos con un peso total de 6.5 kilogramos
la mayoría de los cuales se encontraron en 3 tumbas especiales, incluida la tumba número 43, con los restos de un posible gobernante. Este hombre tenía una estatura impresionante para su época, 1.75 metros. Junto a él fueron enterrados diversos objetos de oro, apliques, anillos, collares, objetos que podrían ser representaciones simbólicas, así como armas y herramientas con detalles de oro. Además, en la tumba se encontraron objetos de cobre y otros materiales como piedra, pedernal y conchas. Cabe destacar especialmente los brazaletes hechos de cilindros de oro, considerados los objetos de oro más antiguos, y la tumba número 36, donde se encontraron más de 850 artefactos de oro. Estos objetos confirman el entierro de una persona de linaje real. El primer bote de basura del mundo. Las excavaciones arqueológicas en la zona conocida como la Pompeya Británica revelaron hechos sorprendentes sobre los antiguos métodos de eliminación de residuos. El hallazgo realizado en Must Farm, cerca de Peterborough, resultó ser un antiguo equivalente de un bote de basura, cuya antigüedad alcanza los 3000 años. Este objeto, hecho de 2 piezas de madera, contenía objetos metálicos rotos, listos para ser fundidos de nuevo. Esto demuestra un enfoque progresista hacia el reciclaje por parte de las comunidades de la Edad de Bronce. La investigación permitió profundizar en la vida de las personas que vivieron en los años 850 antes de nuestra era. El descubrimiento de los restos de 10 casas circulares, destruidas por incendios y conservadas en Ile, proporcionó datos únicos sobre la vida de una comunidad de 5.060 personas. El hallazgo de un balde utilizado para recolectar chatarra cambió la percepción sobre la primitividad de esa época, destacando el desarrollo y la practicidad de las personas antiguas en el área del reciclaje de residuos. Must Farm es una verdadera cápsula del tiempo que ha conservado no solo artefactos únicos, sino también un asentamiento completo de la Edad de Bronce, incluyendo el único asentamiento circular tipo tienda en Gran Bretaña y una colección de cuentas de vidrio sin precedentes en el país. El ídolo del Turbera de Gorbunovsky, ubicado en los Urales, es un monumento destacado del Paleolítico y la Edad de Bronce, siendo el primer descubrimiento arqueológico de este tipo en Rusia. En el lugar donde hoy hay un pantano, antes había un lago, en cuyas orillas la gente construyó plataformas, dejando tras de sí viviendas, herramientas y vasijas. Con el tiempo, la zona se convirtió en un pantano, pero eso no detuvo a la gente de habitar el territorio, lo cual se confirma por los hallazgos de restos de carbón. Entre los artefactos únicos encontrados aquí, se descubrió un boomerang y un ídolo de madera tallado en un tronco de pino, con un cuerpo desproporcionadamente largo y una cabeza detallada, lo que lo hace diferente de otros hallazgos. Este ídolo, descubierto bajo la pared de la excavación, ahora se encuentra en el Museo de Nizhny Tagil. Además, se encontraron la cabeza de un ídolo con un trabajo primitivo y otro ídolo con una forma corporal simplificada, ambos de los cuales ahora están en la colección del Museo Estatal de Historia. Estos artefactos demuestran una especial meticulosidad en la fabricación de objetos de uso cotidiano y precisión en la representación de las formas de animales y aves. Las imágenes antropomorfas, sin embargo, están hechas de manera tosca y esquemática, lo que puede estar relacionado con antiguas creencias sobre la representación de los espíritus de los muertos. Se supone que, por temor a vincular el espíritu con su imagen, las esculturas de madera se hacían de manera simbólica y deliberadamente poco realista. Este enfoque para crear imágenes humanas es testimonio de las tradiciones y creencias profundamente arraigadas de los antiguos habitantes de los Urales. Momias centenarias. En el mausoleo de San Bernardo, en Colombia, exhibieron momias perfectamente conservadas. Se encontraron 12 momias en los Andes, a 60 kilómetros al suroeste de la capital del país, Bogotá. Los expertos determinaron que los ejemplares tienen alrededor de 100 años. ¿Por qué se conservaron tan bien sigue siendo un misterio? Aunque algunos expertos creen que esto se debe al clima local y la altitud, que pudieron haber influido en la composición química de la Tierra. Al reflexionar sobre qué más pudo haber conservado tan bien a las momias, los habitantes locales proponen sus propias teorías. En la región donde se encontraron los restos hay mucho chayote y guatila, frutas ricas en vitamina C que a menudo se agregan a las ensaladas. Según los habitantes, fue precisamente gracias a la alimentación que muchas de estas personas gozaban de excelente salud en vida, y por eso sus cuerpos se conservaron tan bien. Los primeros cuerpos momificados de los aquí exhibidos fueron descubiertos por primera vez en la década de 1950, cuando el cementerio local fue trasladado a otro lugar debido a una inundación. Además de los cuerpos bien conservados, en algunos ejemplares también se conservó la ropa. Desafortunadamente, algunos de los cuerpos pertenecen a niños. Sobre cada tumba había placas con los nombres de los difuntos. Por ejemplo, Margarita era una ama de casa muy dedicada,
y siempre ofrecía tortillas de maíz y café a todos. Los habitantes locales visitan el museo y estudian con interés la información sobre las momias. Incluso los familiares de los difuntos vienen al mausoleo para ver a sus antepasados. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta iniciativa. Por ejemplo, el obispo católico romano dijo que exhibir momias de esta manera es una falta de respeto hacia los muertos. El rollo de plata de Jerash. Esta reliquia fue descubierta dentro de un antiguo amuleto de aproximadamente 13 siglos de antigüedad. El rollo contiene el texto de algún tipo de hechizo mágico. De cualquier manera, las mejores mentes del mundo científico coinciden en que esta inscripción fue escrita por un hechicero judío que vivía en una ciudad llamada Jerash, que ahora se encuentra en las cercanías de Jordania. También es sorprendente el hecho de que las láminas del rollo de plata tenían un grosor de no más de 0.1 milímetros, por lo que fue necesario extraer el texto del rollo utilizando tecnologías avanzadas de modelado tridimensional. Los científicos creen que el texto en un idioma desconocido para la ciencia es similar al que se encontró en el rollo de Jerash. En aquellos tiempos antiguos se utilizaba como un método para determinar las dificultades de la vida, luchar contra las enfermedades y como protección contra los malos espíritus. Los investigadores también han propuesto la teoría de que los magos, como el autor de este rollo, pudieron haber inventado su propio idioma, ya que varios puntos del hechizo se parecen mucho a una imitación del griego y el árabe. Por increíble que parezca, el propio rollo fue encontrado por primera vez apenas en 2014 en el sitio de una casa destruida por un terremoto. Sin embargo, los científicos dataron el propio terremoto en el lejano año 749 de nuestra era. En el mismo lugar, los arqueólogos encontraron muchas botellas de vidrio, ollas, monedas y otros objetos, entre los cuales había un pequeño cilindro metálico de 5 centímetros que ocultaba uno de los mayores misterios de la arqueología moderna. Portabebés tipo sling de 10.000 años de antigüedad. Cuando en la publicidad intentan convencerte de que el portabebés tipo sling es el invento más novedoso de la humanidad y que tienes que comprarlo ahora mismo, siempre recuerda este video. Hace 5 años, en la cueva italiana de Arma Beirana, los arqueólogos descubrieron la tumba de un bebé que tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Durante mucho tiempo, los investigadores de la Universidad de Montreal estudiaron la tumba y los restos de una niña de 2 meses que fue enterrada allí. Llegaron a la conclusión de que la niña fue enterrada en un fular portabebés adornado con cuentas y conchas. Las telas prácticamente no se conservaron, pero incluso por los pequeños fragmentos que lograron recolectar, los científicos determinaron de qué objeto se trataba. Aunque la niña tenía apenas un par de meses, el portabebés ya se había vuelto algo muy familiar para ella. Lo más probable es que los padres usaran el fular durante la vida y no solo como un objeto funerario. Como sabemos, la gente suele poner en la tumba las cosas más queridas y cercanas que pertenecieron a la persona en vida. El hecho de que fuera un fular y no una manta funeraria se confirma por la postura del niño enterrado. Se puede ver que lo pusieron en la tumba, se podría decir, arrancándoselo del alma. El fular ricamente decorado para esa época indica lo valioso que era el niño para sus padres y cuánto lo amaban. Los científicos estudiaron las conchas y cuentas. Resultó que estaban muy desgastadas, lo que significa que se usaron mucho antes de que se hiciera el fular. Lo más probable es que fueran adornos que se heredaban de los abuelos. Es posible que estos adornos se añadieran al fular como amuletos de protección. Y como podemos ver ahora, el amuleto no ayudó al niño. De Italia nos trasladaremos a estudiar un antiguo asentamiento en Escocia. Los científicos anunciaron un hallazgo sensacional en Alemania, el diente humano más antiguo. Fósiles dentales antiguos cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años y que según ellos no encajan en la cronología establecida de la historia de la humanidad. Lo que realmente causa conmoción es que uno de estos fósiles se asemeja a los dientes de los antepasados más antiguos de la humanidad. Sin embargo, hasta ahora, dientes similares solo se habían encontrado en África, no en Europa. Y aún así, la serie existente de fósiles es millones de años más joven. Los 2 dientes bien conservados, encontrados en septiembre de 2016 cerca de la ciudad alemana de Eppelsheim, datan de aproximadamente 9.7 millones de años atrás. Uno de los dientes, el primer molar superior derecho, es similar en características a otras muestras encontradas en esta zona, pero el otro diente, el colmillo superior izquierdo, es diferente. Y los investigadores dicen que sus contornos y forma lo acercan a los dientes de especies de homínidos, incluyendo al Australopithecus afarensis. El problema es que Lucy tiene una antigüedad estimada de solo 3 millones de años, y se cree que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es,
¿A quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar y cómo llegaron ahí? El misterio del loto azul. Sobre esta hermosa flor existen leyendas. Solo crece en los ríos y lagos de África y Asia. El loto azul, o como también se le llama loto egipcio o loto sagrado, tiene hermosos pétalos azules y posee propiedades curativas. Esta flor era muy popular en el antiguo Egipto. Los egipcios creían que el lirio de agua ayudaba en el viaje al más allá y a comunicarse con los dioses. También se menciona en el libro de los muertos egipcio y se consideraba un símbolo de la muerte. Una de las razones por las que la flor era tan popular en la antigüedad es su capacidad para influir en la conciencia y el comportamiento humano. También amplía los límites de la percepción. En pocas palabras, es un potente alucinógeno. Cualquier sacerdote del antiguo Egipto estaba familiarizado con las capacidades mágicas del loto azul. Uno de los alucinógenos naturales más conocidos es la ayahuasca, que todavía es utilizada por los pueblos indígenas de la Amazonía y los chamanes brasileños cuando realizan rituales religiosos. Otra gran ventaja del loto azul es que no necesita cuidados ni condiciones especiales. En el antiguo Egipto, la medicina, la magia y la religión estaban muy estrechamente relacionadas entre sí. Para ser honesto, aunque hoy en día la gente es más educada y ya no es tan salvaje, todavía muchos creen que las enfermedades se pueden curar con algún tipo de rituales mágicos y se niegan rotundamente a ir al hospital. La primera mención de esta flor fue notada por los arqueólogos en el libro de los muertos egipcio, y después encontraron el papiro de Ebers, donde hallaron casi 1000 recetas y métodos de tratamiento usando el loto azul. Es un poderoso afrodisíaco. La élite lo usaba frecuentemente en reuniones secretas en los templos, agregándolo a los vinos sagrados. Su aroma es tan maravilloso que en las paredes de las tumbas se pueden ver imágenes de personas inhalándolo. El loto azul también se puede encontrar en papiros de contenido erótico. El faraón Piopi II Neferkari, quien gobernó Egipto durante la sexta dinastía del antiguo reino, ascendió al trono en el año 2278 a.C. cuando tenía solo 6 años, y la tutora del joven gobernante fue su madre, quien lo ayudó a gobernar el país en las primeras etapas de su reinado. Con el tiempo, Piopi se mostró como una persona bastante inusual, y en las crónicas quedaron testimonios de sus extraños actos. Uno de los ejemplos más conocidos es su exigencia de que los esclavos se untaran con miel para que las moscas se distrajeran con ellos y no molestaran al propio faraón. Este invento puede parecer absurdo, pero muestra cómo Piopi intentaba resolver incluso las molestias más simples. Mientras tanto, la mosca en el antiguo Egipto se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, y se entregaban premios de oro en forma de moscas a los soldados por méritos especiales. De hecho, estos adornos pueden considerarse la primera medalla de honor en la historia. También se conserva una carta de Piopi II a Yarhuf, el gobernante de Asuán, quien lideró una expedición a Nubia. En ella, el faraón pedía insistentemente que llevaran a la corte a un pigmeo bailarín para entretenimiento. Esta carta da una idea de sus intereses y de cómo los gobernantes egipcios utilizaban a los extranjeros traídos para los entretenimientos de la corte. El reinado de Piopi II fue uno de los más largos de la historia. Reinó durante unos 94 años, según otros datos, 64 años, y vivió posiblemente hasta los 100 años, convirtiéndose en uno de los faraones más memorables del antiguo Egipto. 8 habitaciones secretas en la pirámide. Especialistas de la Universidad Julius Maximilian de Wurzburgo, trabajando en la restauración de la pirámide de Saura, descubrieron 8 habitaciones previamente inexploradas. Esta pirámide, construida hace aproximadamente 4.400 años, es la tumba del faraón egipcio Saura de la quinta dinastía. Aunque el sitio fue investigado en la década de 1920, los trabajos actuales han llevado a nuevos descubrimientos. La tarea principal de los investigadores fue reforzar los cimientos de la pirámide para evitar su destrucción adicional. Gracias a la tecnología de escaneo láser 3D se elaboraron planos detallados de la pirámide, incluyendo sus espacios interiores. Como resultado de la investigación, se descubrió un pasillo secreto que conduce a habitaciones que antes no habían sido exploradas. El estado de estas habitaciones genera varias preguntas, incluyendo sobre su contenido original. Después del descubrimiento de las nuevas habitaciones, comenzaron los trabajos de restauración. Los científicos tienen la intención de continuar estudiando la pirámide en busca de más descubrimientos. Ellos creen que los futuros hallazgos podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la arquitectura de las pirámides. La escultura de animales más antigua. En la costa de Sudáfrica, a 330 kilómetros de Ciudad del Cabo, científicos de la Universidad Nelson Mandela descubrieron la representación más antigua de un animal creada por el ser humano. Esta escultura de una raya azul, hecha de arena fosilizada,
se encuentra cerca de la cueva Blombos, famosa por sus pinturas rupestres que datan de hace 77.000 y de 73.000 años. La investigación mostró que la escultura fue creada hace aproximadamente 130.000 años durante el período del Paleolítico Medio. La simetría especial y los patrones grabados indican que esta es una obra hecha por el hombre y no una creación natural accidental. Este hallazgo permite rastrear el desarrollo del arte en los antiguos antepasados humanos, mostrando la transición de la creación de formas abstractas a representaciones realistas de animales. El misterio de las figurillas japonesas. Alrededor del antiguo arte de Japón, especialmente entre los estudiosos occidentales, existe un aire de misterio por las pequeñas y encantadoras figurillas de arcilla dogu, que recuerdan a extraterrestres y que se hallaron en el período prehistórico Jomon. ¿Por qué los dogu tienen rasgos tan similares a pesar de la diversidad de artesanos y regiones? ¿Y cómo podemos dar sentido a las obras creadas por personas con las que no tenemos posibilidad de comunicarnos? Fueron descubiertos principalmente en la parte occidental de Japón desde el siglo XVII y tienen una apariencia única. A una persona moderna pueden parecerle similares a extraterrestres, debido a sus ojos saltones y proporciones exageradas. Pero se supone que representan figuras humanoides, probablemente femeninas, con caderas anchas y pechos femeninos. Los arqueólogos y los expertos en cultura aún no están seguros del propósito exacto de los dogu en la sociedad antigua. Existe la suposición de que las figurillas servían como ayuda en el part o como símbolo de fertilidad. Estas similitudes de los dogu con las figurillas de fertilidad de otras culturas permiten suponer que probablemente simbolizaban el cuerpo femenino embarazado. El período Jomon abarca un enorme lapso de tiempo e incluye varias etapas, desde la temprana hasta la tardía, cada una caracterizada por sus rasgos únicos, en la fabricación de cerámica y el uso de los dogu con fines chamánicos o rituales. En el Japón moderno, los dogu han cobrado nueva vida, convirtiéndose en un ícono en los videojuegos y la cultura pop, demostrando su influencia mucho más allá del período histórico Jomon y expandiendo su presencia en el mundo moderno, donde se manifiestan en diversas formas artísticas y culturales. Los vitrales de las iglesias antiguas despiertan la imaginación con sus complejas representaciones de escenas bíblicas y colores vibrantes. Sin embargo, detrás de la creación de estas obras de arte se esconde un secreto interesante y poco agradable. Para lograr los tonos deseados y la resistencia del vidrio, los artesanos añadían a la mezcla un ingrediente inusual: orina y a veces incluso sangre humana. En el proceso de fabricación, los óxidos metálicos se mezclaban con orina, lo que ayudaba a mejorar la adhesión del colorante al vidrio durante la cocción. Este método le daba a los vitrales un brillo especial y durabilidad. Así, en la creación de estas hermosas ventanas, que tienen cientos de años, participaron no solo las manos hábiles de los artesanos, sino también materiales bastante inesperados. Los vitrales no solo son símbolos de luz espiritual y belleza, sino también un testimonio de que el arte a veces requiere enfoques no tradicionales e ingredientes secretos. Antiguos dados de juego. Investigaciones en el asentamiento celta en Zamborovice, Silesia, dieron como resultado un hallazgo único, un dado de juego de 2000 años de antigüedad. Es el más antiguo encontrado en Polonia hasta la fecha. Los celtas habitaban las regiones del sur de la Polonia moderna, incluyendo la meseta de Głubczyce, desde el siglo IV hasta el siglo II antes de nuestra era. Las excavaciones arqueológicas en esta zona se han llevado a cabo durante 11 años. El hallazgo más interesante de este año fue un dado de juego encontrado en una construcción semisubterránea. El dado está hecho de hueso o cuerno. El arqueólogo Zoida cuenta que, aunque estos dados se han encontrado principalmente en asentamientos de Baja Austria, Bohemia y Moravia, en Zamborovice son raros. Hace algunos años se encontraron allí fichas de juego. También se descubrió una fíbula de hierro bien conservada, un broche decorativo. Este hallazgo único está en excelente estado gracias a la capa protectora que se formó al caer al fuego. Cada año los hallazgos permiten aprender más sobre la vida de los celtas en esta región. La piedra rúnica de roca. La antigua inscripción rúnica en la piedra encontrada en el sur de Suecia, en Edishög, es la más larga del mundo. Muchos expertos creen que es una epitafio en memoria del guerrero Bemude, creada por su padre. Sin embargo, los científicos suecos que estudiaron el texto llegaron a la conclusión de que la piedra también refleja el miedo a una crisis climática futura, en particular, a un enfriamiento global. Los investigadores suponen que en el texto se mencionan las consecuencias del enfriamiento de los años 535-536 que provocó hambre, migraciones masivas y conflictos. Esta crisis pudo haber influido en la reducción de la población de Escandinavia a la mitad. El texto también menciona una batalla durante el reinado de Theodric,
posiblemente refiriéndose a Teodorico el Grande. Sin embargo, los científicos creen que aquí también puede haber un subtexto adicional: la lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Como dice el profesor de arqueología Bo Grassland, en el texto pueden estar registradas terribles fenómenos naturales, como una tormenta solar o un eclipse. Pueden provocar el miedo ante la llegada de Fimbulvetr, el invierno apocalíptico de la mitología escandinava. Un meteorito enriqueció a un fabricante de ataúdes indonesio. El residente de Kalang, Indonesia, Josué Utagalung, se sorprendió cuando un meteorito de más de 4.500 millones de años y con un peso de 2.1 kilogramos cayó directamente en su veranda, atravesando el techo. Este único condrito carbonáceo fue valuado en $1.700.000. Después de este inesperado incidente, Josué vendió la rara piedra espacial a un coleccionista, obteniendo una ganancia equivalente a los ingresos de 30 años como fabricante de ataúdes. Cuando el hombre encontró esta piedra, estaba caliente y de inmediato pensó que podría ser un meteorito. Josué planea gastar parte del dinero en la construcción de una iglesia y espera que este meteorito sea una señal de que su sueño de tener una hija pronto se hará realidad. Después de este evento, muchos vinieron a verlo para presenciar el milagro espacial. Posteriormente se encontraron 3 fragmentos más del meteorito que recibió el nombre de Kalang. Más tarde, el meteorito fue vendido en Estados Unidos a un médico coleccionista de Indianápolis. El misterio de la momia de Basilea. Ya he hablado de este hallazgo en uno de mis videos, sin embargo la historia ha cambiado. En 1975, en la ciudad suiza de Basilea, en la iglesia Barfüßer, se encontraron los restos momificados de una mujer, y hasta hoy se creía que ella murió de sífilis. Los investigadores llegaron a esa conclusión porque encontraron mucha mercurio en su organismo. En el siglo XVIII, el mercurio se usaba para tratar la sífilis. De ahí se sacaron esas conclusiones, pero ahora se logró establecer que la mujer murió por una bacteria desconocida para la ciencia. La mujer se llamaba Anna Katarina Bischoff, era esposa de un pastor y murió en 1787. Con la ayuda del análisis de ADN, los investigadores incluso identificaron a sus descendientes. Uno de ellos, con una probabilidad del 99%, es el político británico Boris Johnson. Los científicos descubrieron una nueva bacteria que se encontraba principalmente en los tejidos cerebrales, y esto se correlacionaba con la mayor concentración de mercurio en el cerebro. Lo más probable es que el médico de aquellos años le haya hecho un diagnóstico incorrecto y la haya tratado contra la sífilis con mercurio. Esto debilitó considerablemente el organismo de la mujer. Además, tenía sobrepeso, piedras en la vesícula biliar y otras enfermedades. En el siglo XVIII, declarar que una rica viuda de un sacerdote tenía sífilis, transmitida por vía sexual, era demasiado humillante. Cuando moría una persona de ese estatus, se escribía una esquela sobre ella: quién era en vida, a qué se dedicaba y de qué murió. Sobre esta mujer no hay ni una palabra. El diagnóstico de Bischoff no le habría permitido usar los baños públicos ni recibir tratamiento en un hospital común. Al final, el mercurio con el que la trataron ralentizó la descomposición y la convirtió en una momia. Los bancos antiguos. La práctica de prestar objetos de valor a interés surgió en la antigüedad, mucho antes de la aparición del dinero. Incluso entonces, la gente intercambiaba bienes o servicios con la obligación de devolver más de lo que había recibido. Con la aparición de la economía monetaria, la usura se convirtió en la base de las operaciones de crédito. En uno de los documentos legales más antiguos, las leyes de Hammurabi, redactadas en el siglo XVIII antes de nuestra era, ya se encuentran artículos que regulan la usura. Por ejemplo, las leyes babilónicas limitaban la tasa de interés y prohibían cobrar la deuda a personas afectadas por desastres naturales, lo que puede considerarse una forma temprana de protección de los derechos de los prestatarios. Los verdaderos bancos, como organizaciones de crédito completas, aparecieron en Babilonia aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Estas instituciones ofrecían servicios relacionados con la custodia de dinero, préstamos y cambio de divisas. En la antigua Grecia, las funciones bancarias las realizaban los trapecitas, personas que se dedicaban al cambio de divisas. Sin embargo, su actividad no se limitaba solo a eso. Ellos abrían cuentas para sus clientes, otorgaban préstamos e incluso realizaban transferencias de dinero. De esta manera, ya en ese entonces, los bancos desempeñaban un papel importante en la economía. En la antigüedad y la Edad Media, los préstamos con intereses a menudo eran condenados y prohibidos por las religiones. El cristianismo y el islam luchaban activamente contra la usura, considerándola una actividad inmoral e incorrecta. Sin embargo, la necesidad de crédito siempre existió, y la gente encontraba maneras de eludir las prohibiciones religiosas. Por ejemplo, en la Europa medieval, los judíos, a quienes no se les aplicaban las prohibiciones cristianas, a menudo se convertían en usureros, lo que los hacía una parte importante del sistema económico de esa época. Cascos con runas.
El origen del alfabeto rúnico sigue siendo un misterio para los científicos que intentan determinar cuándo apareció. Por eso, cada hallazgo arqueológico con una inscripción rúnica es estudiado minuciosamente. Cuando en 1812 se descubrieron los cascos de Nigao con una inscripción rúnica clara, esto generó muchas preguntas y teorías sobre su significado. Es posible que los cascos de Nigao tengan runas germánicas fechadas entre los años 350 y 450 antes de nuestra era. Los cascos de Nigao, encontrados cerca de la ciudad, y el castillo de Nigao en el ducado de Estiria, contenían 26 cascos de bronce, probablemente ofrecidos como un regalo ceremonial. Uno de los cascos, llamado Nigao B, tenía una inscripción rúnica en el alfabeto etrusco del norte. Este hallazgo generó muchas teorías sobre en qué idioma está escrita la inscripción y qué significa. Una investigación reciente de Tom Markey sugiere que la inscripción podría traducirse como Yairigast, sacerdote. Esto podría significar al dueño del casco o a quien lo ofreció como sacrificio. El casco Nigao A lleva otras 4 inscripciones que, según Markey, están escritas en idioma celta. Los cascos ahora se encuentran en varios museos de toda Europa, incluyendo el Museo de Historia del Arte en Viena y el Museo Arqueológico en Zagreb. Sarcófago de la época romana. A medio kilómetro del mar, en la Franja de Gaza, los arqueólogos descubrieron un antiguo sarcófago. El cementerio romano fue hallado en 2022. Su superficie es de 3.500 metros cuadrados. Y durante este tiempo de excavaciones, los arqueólogos franceses y palestinos lograron encontrar 85 entierros individuales y colectivos. El sarcófago fue enviado al laboratorio para un estudio más detallado. Esto tomará al menos 23 meses. Lo bueno es que se ha conservado intacto. En esta región ya se han encontrado artefactos de entierros de las épocas romana, bizantina y cananea. Los hallazgos en estos lugares son impresionantes. El año pasado, un agricultor palestino encontró la cabeza de una estatua de la diosa cananea, Anat, de 4.500 años de antigüedad. Otro agricultor encontró un mosaico de la época bizantina en su jardín. Pero estos hallazgos no son tan antiguos como los que les contaré a continuación. Pinturas rupestres de 2.700 años de antigüedad. En el sitio de la antigua Nínive, que alguna vez fue la capital del Imperio Asirio, los arqueólogos descubrieron misteriosas pinturas rupestres. Nínive estaba rodeada por una sólida muralla de 12 kilómetros que tenía 15 puertas. Lo más interesante es que cada puerta tenía su propio nombre. Entonces, durante la reconstrucción de una de las puertas, y la llamada Mashki, que era el nombre de uno de los 15 dioses asirios, los arqueólogos excavaron a través de varias capas culturales y encontraron allí 12 losas de mármol con antiguos bajorrelieves. Si no fuera por el grupo terrorista Estado Islámico que destruyó esta puerta en 2016, los arqueólogos tendrían ahora mucho menos trabajo y la conservación de la arquitectura antigua sería mucho mejor. Da miedo darse cuenta de que hoy en día la humanidad sigue destruyendo nuestra historia. Una vez ya hablé de las estatuas de Buda en Afganistán, que también fueron destruidas por terroristas. Los bajorrelieves pertenecen a la época del rey asirio Sinjarib, quien gobernó desde el 705 hasta el 681 antes de nuestra era. Lo más probable es que los bajorrelieves adornaran el palacio de Sinjarib, y más tarde el nieto del rey los utilizó para construir las puertas. Los bajorrelieves que quedaron en la superficie fueron completamente destruidos y los dibujos en ellos desaparecieron, mientras que las losas que los arqueólogos desenterraron se conservaron bastante bien. El imperio asirio en su tiempo fue muy poderoso y belicoso. Participó en muchas batallas. ¿Qué batalla exactamente está representada en los bajorrelieves? Los científicos aún tienen que estudiarlo. Los arqueólogos planean restaurar completamente la Puerta de Dios para finales del próximo año. Para esto se ha asignado un presupuesto de más de $1 millón. Y en el trabajo participan expertos de las universidades de Mosul y Pensilvania, en colaboración con la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto. Y ahora, desde Irak, junto con los arqueólogos, nos dirigiremos a China, donde veremos un hallazgo que llena una brecha evolutiva. En el hospital se descubrieron los restos de un hombre enano medieval, cuya estatura era de solo 115 centímetros. Los paleopatólogos creen que la causa de esta anomalía fue la acondroplasia. Los términos enanismo, nanismo y talla baja se utilizan para describir una estatura anormalmente baja, que es más de 3 desviaciones estándar por debajo de la estatura promedio para la edad y el sexo correspondientes. Actualmente, los científicos han identificado más de 300 causas diferentes que pueden provocar esta anomalía. Sin embargo, con mayor frecuencia, el enanismo es causado por la acondroplasia, una antigua enfermedad genética conocida
que se caracteriza por proporciones corporales anormales. En ese caso, las personas tienen brazos y piernas cortos, pero el tamaño del torso permanece normal. En arqueología y paleoantropología, el ejemplo más antiguo de enanismo son los restos de Rómito II, encontrados en una de las sepulturas del Paleolítico Superior en la cueva italiana de Romito. El caso más antiguo conocido de acondroplasia se remonta al antiguo Egipto. Además de los restos humanos, existen abundantes evidencias de enanismo en el folclore, fuentes escritas antiguas y en monumentos artísticos. El análisis de radiocarbono mostró que este individuo murió a finales del siglo IX o principios del XI, es decir, no estaba relacionado con los cistercienses. Era un hombre adulto que vivió aproximadamente entre 30 y 40 años. El estudio de sus huesos permitió descubrir una serie de patologías. Arata, la Atlántida sumeria. Cuando se habla de la Atlántida se recuerda a la antigua Grecia. Allí, los griegos se dedicaban a la filosofía y reflexionaban sobre el estado ideal. Uno de ellos fue Platón. Él fue quien describió el mito de un país lejano, donde la gente vivía feliz, usando la gracia de los dioses para su propio beneficio. En cuanto a los sumerios, ellos también tenían un mito sobre un país lejano donde la gente vivía en abundancia. Y no se trata de Dilmun, que es la actual isla de Bahrein. Aquí se describe un país aún más misterioso. De hecho, es posible que de ahí provenga el idioma sumerio. Este mito es poco conocido, a diferencia del mito de Gilgamesh. Sin embargo, hay suficiente información mitológica como para reconstruir el panorama general. Arata en los textos sumerios se menciona principalmente de pasada. Arata se describe como un lugar al este de Elam, a donde el ejército va a pie. Se menciona indirectamente que también se puede llegar allí en una flotilla, pero no se utiliza. Este país en sí se describe como una zona montañosa. Los habitantes de allí están bien familiarizados con la metalurgia y la extracción de minerales. Además, adoraban a los mismos dioses que los sumerios y hablaban el mismo idioma. Varios investigadores ubicaron Arata en el Cáucaso y la identificaron con Urartu. Pero los habitantes de Urartu llamaban a su país Biani, y el nombre Urartu fue inventado por los asirios. Los sumerios, por su parte, señalan con precisión la ubicación al este de su país. Aquí, lo más probable es que se trate de Irán, y además una zona montañosa. Entonces surge la pregunta, ¿con quién está relacionada la cultura de Arata si aún no se ha encontrado ningún monumento de este país? Y aunque esto pueda parecer poco científico, vale la pena identificar a Arata con el complejo arqueológico Bactriano-Margiano. Miren cómo muchos artefactos se parecen a los artefactos sumerios. Ropa de lana al estilo sumerio, ojos bastante grandes, como en las estatuas de Irak. 1500 artefactos antiguos. En la Ciudad de México, en el territorio de la antigua capital azteca, en la ciudad de Tenochtitlan, se realizaron nuevas excavaciones arqueológicas. Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México centró su atención en una zona al pie del Templo Mayor, el principal santuario de Tenochtitlan. El Templo Mayor es una pirámide escalonada cuya altura, según datos indirectos, era de 60 metros. En la cima de la pirámide había dos templos dedicados a los dioses aztecas Huitzilopochtli y Tlaloc. Gracias a los trabajos arqueológicos realizados, se logró descubrir una gran cantidad de diversos artefactos indígenas. Así, entre los hallazgos había máscaras rituales, dardos y herramientas para lanzarlos, como los atlatles, arras y todo tipo de adornos. Además, se encontraron alrededor de 1500 artefactos de madera. Según los científicos, la buena conservación de los artefactos se debe a la composición especial del suelo local y a las condiciones externas favorables, que permitieron prevenir la descomposición de la madera durante al menos 500 años. Porque según la cronología aceptada actualmente, la construcción del Templo Mayor comenzó después del año 1325 de nuestra era, mientras que el templo fue destruido por los conquistadores españoles solo en 1521. Una colección tan rica de artefactos puede indicar que fueron utilizados por los sacerdotes aztecas como ofrendas religiosas durante la consagración del templo principal de Tenochtitlan. Este descubrimiento demuestra una vez más que incluso en el territorio de sitios arqueológicos bien estudiados, todavía se pueden encontrar una gran cantidad de escondites y artefactos antiguos. La plomería de la antigua Roma. Durante la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, no solo sufrieron las antiguas Pompeya, sino también las pequeñas ciudades ubicadas cerca. En nuestro caso, hablaremos de un hallazgo descubierto en la villa de Ariadna en Stabiae, un pequeño depósito decorativo de plomo donde llegaba el agua del acueducto exterior. De él salían dos tuberías equipadas con llaves que se podían cerrar en caso de ser necesario. Una tubería llevaba al pequeño surtidor en el impluvio, un pequeño estanque en el patio central del edificio, alrededor del cual se construían las casas romanas.
La otra tubería iba hacia el interior del edificio. La villa recibió su nombre en honor al famoso fresco de Ariadna que se encontró aquí. La superficie de la villa es de 11.000 metros cuadrados, aunque se ha excavado menos de la mitad. Las llaves, por supuesto, son de bronce y no de plomo, porque el plomo es un metal muy blando. Aquí se puede ver bien en uno similar. El depósito es de plomo. Las llaves son de bronce. Por ellas pasaba agua fría y caliente. Además, en la villa hay un hipocausto, es decir, piso radiante. Hoy en día, no en todos los departamentos hay agua caliente, y mucho menos pisos radiantes, pero en la antigua Roma había eso y más. Y esto ya es plomería en la casa de Vitiev en Pompeya. ¿Y qué les parece el trabajo de la fontanería de la antigua Roma? En mi opinión, considerando los milenios que han pasado, es de bastante buena calidad. Y ahora pueden mirar debajo de su fregadero para ver cómo es su plomería. ¿Y qué tal unas básculas de control? Las autoridades de la ciudad colocaban básculas como estas para que cualquier comprador pudiera verificar el peso del producto adquirido. Las básculas tienen 9 cavidades y cada una tiene un volumen de referencia exacto. A los comerciantes en aquellos años les resultaba más difícil engañar a sus clientes. La medición del peso se realizaba de la siguiente manera. El cliente vertía el grano en una de las cavidades y luego retiraba el tapón del fondo. El grano caía de nuevo en el recipiente desde abajo. Después, el siguiente comprador desconfiado podía hacer sus propias mediciones. Y terminaré el video de hoy con el huevo de dragón. Viajemos a Estados Unidos. Solo hay 2 de estos en el mundo. En el este de Hungría, cerca de Debrecen, los arqueólogos descubrieron una tumba rarísima del siglo VII de un guerrero ávaro, completamente vestido con armadura lamelar. Este hallazgo es uno de los 2 hallazgos de este tipo en el mundo, demostrando el lujo y el poder del equipo militar de los ávaros, que migraron a la llanura panónica desde las estepas asiáticas en el siglo VI. La armadura, compuesta por cientos de placas metálicas unidas, destaca por su excelente estado de conservación y es un elemento clave del conjunto funerario. El hallazgo representa una valiosa fuente de información sobre las tradiciones militares y las costumbres funerarias de los ávaros, quienes dominaron la región durante más de 250 años. También es notable el método de extracción del conjunto funerario en un solo bloque, lo cual es algo raro en las excavaciones arqueológicas. Este hallazgo único abre nuevos horizontes para comprender la cultura y el arte militar del pueblo ávaro. Herramientas creadas antes de la aparición de la humanidad. Los arqueólogos hicieron un hallazgo impactante en Kenia. Encontraron las herramientas más antiguas en la historia de la humanidad. De hecho, son más antiguas que toda la especie humana. La edad aproximada de los artefactos es de entre 3 y 2.6 millones de años. Son más antiguos que todo el género Homo, que apareció hace aproximadamente 2.6 millones de años. Se supone que nuestra especie Homo sapiens se formó hace aproximadamente 200.000 años, así que los creadores de las herramientas encontradas no eran humanos ni siquiera antepasados directos de los humanos. Junto a las herramientas de trabajo se encontraron dientes de parántropos, homínidos que son parientes lejanos del ser humano, pero no antepasados. Antes, los arqueólogos no tenían pruebas de que estos seres pudieran fabricar herramientas de trabajo. Se pensaba que eran muy tontos. Durante varios años de excavaciones en el sitio de Nyanga, en Kenia, se encontraron 330 artefactos, 1.776 huesos de animales y 2 dientes de homínidos. Los arqueólogos encontraron huesos de hipopótamos. Esto indica que los parántropos cazaban animales grandes pero consumían la carne cruda, ya que no se encontraron rastros de fuego. Eso es sorprendente. A lo largo de nuestra vida experimentamos muchos eventos diferentes. Aprendemos a caminar, a hablar, recibimos educación, trabajamos, formamos una familia. Y hace 3 millones de años existían algunos seres parecidos a los humanos que ni siquiera podían hacer fuego. Vivían en este planeta como animales salvajes y aún así se consideran nuestros parientes muy lejanos. Dale pulgar arriba o abajo a este video y suscríbete al canal. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.